Hola a todos. Como me han dicho, voy a exponer mi trabajo de tesis doctoral que es explicabilidad a modelo de deep learning aplicados respecto a modelos espaciotemporales, problemas espaciotemporales. ¿Vale? Primero voy a explicar un poco la motivación, qué es, cuál es el objetivo de realizar este trabajo, después un poco la característica del problema, después los métodos que se utiliza como base para desarrollar un modelo propio, así como la metodología seguida para finalmente mostrar los resultados y el trabajo futuro que quiero realizar. Sobre la motivación, los modelos de learning normalmente suelen ser modelos, son unas cajas negras. Al final pues, lo utilizamos en problemas que pueden ser muy relevantes en el día a día y pueden un impacto importante en la sociedad, pero al final no acabamos de comprender su funcionamiento. Más allá de obtener un resultado más o menos fiable, no podemos saber por cómo se da ese resultado. Entonces, para ello existen las técnicas de explicabilidad, que es una técnica para intentar aportar un poco de luz al comportamiento que tienen. Tiene diferentes ventajas en general la aplicación de la aplicabilidad del modelo de Deep Learning. La primera suele ser la más importante, la más utilizada, que suele ser la razón de la ética. Por ejemplo, en el caso de prestar un crédito o cualquier otro tipo de operación que sea importante, se tiene que intentar asegurar que haya unos parámetros que son, digamos, seguros, que son justos. Y en ese caso entra en juego la aplicabilidad, porque gracias a ella podemos obtener una explicación del por qué criterios han seguido. ¿Vale? Pero después también hay otro modelo, otras razones más técnicas, como suele analizar el modelo, por ejemplo, con el imagen que podemos ver aquí a la derecha, donde se puede ver, por ejemplo, una aplicación en la que se puede ver como un modelo de deep learning, en el que en este caso va a afectar animales, podemos ver cuáles son los elementos más importantes. De esta manera podemos obtener una fiabilidad de cómo el modelo se ha implementado, de un comportamiento adecuado. Por ejemplo, un problema que suele pasar en muchas situaciones un problema clásico es diferenciar perros de lobos, que en muchas ocasiones el modelo utiliza mala información del fondo, que suele ser más de naturaleza en el caso de los lobos, y no es exactamente el comportamiento que queremos. Y el último sería también ayudar a entender los datos. Si, por ejemplo, tenemos un problema que originalmente hemos planteado con 50 variables, pero aplicamos la explicabilidad al modelo y obtenemos que realmente el modelo está realizando una predicción de una forma exacta, bastante precisa, utilizamos solo 3, posiblemente podamos reducir tanto la complejidad del problema, el número de variables, como la cantidad de recursos destinados a recolectar estas mismas variables. Vale. Este es un ejemplo que me gusta poner porque es un poco, combina tanto la parte ética como la parte más técnica, que es en 2016 de investigadores basados en la idea de, creo que se pronuncia, Cesare Lombroso, que era un criminólogo italiano, que pensaba que se podía y deducir si una persona iba a tener tendencias criminales o no en base a sus rasgos faciales. Pues estos investigadores intentaron replicar su trabajo y realizaron un conjunto de datos en el que se diferenciaban de criminales y no criminales. Y ellos decían que obtenían un 90% de precisión a la hora de determinar si eran criminales o no. Cuando otro investigador analizó los resultados, se dio cuenta que realmente el modelo no estaba viendo las características faciales para determinar si una persona iba a ser criminal, ¿no? Sino que realmente lo que estaban comprobando el modelo era si la persona en la foto estaba sonriendo o no. ¿Por qué? Porque habían usado para entrenar el modelo un conjunto de datos. Una parte para los criminales, que eran imágenes de archivo dadas por las autoridades chinas, y después para no criminales hubieran utilizado imágenes de Internet, principalmente de modelos, que tenían una tendencia a estar más alegres y posar de una manera diferente. Entonces, al final, aquí habías metido una parte ética en la que se está juzgando la criminalidad de una persona en base a sus rasgos, lo cual es muy peligroso, y a la vez era un error técnico, porque si hubieran utilizado una técnica de explicabilidad para ver cuáles eran los elementos más importantes, podrían haber usado de principio que era la sonrisa. Entonces, este es un buen ejemplo como para poner un poco en contexto la necesidad de aplicar este tipo de técnicas. Después, el problema concreto que me he centrado es los datos espaciotemporales, ¿vale? Estos datos solo combinan dos dimensiones, la temporal y la espacial. Una forma de explicar esto es con el dataset que he utilizado para validar mi modelo, que es son varios conjuntos de datasets, que son PEMS, que se componen de una serie de radares distribuidos por una ciudad, en este caso creo que la ciudad de San José, en California, y cada uno de estos radares es un punto en un mapa. Entonces tenemos una dimensión espacial, pero además cada uno de estos radares cada 5 minutos obtiene una métrica, por ejemplo, la velocidad media de los vehículos. Entonces
cada uno de estos radares compone una serie temporal. Entonces, al final, combinando ambas cosas, lo que tenemos es un grafo que cada 5 minutos cambia sus valores. Entonces, da lugar a estos datos espaciotemporales. Vale, aquí ponen un poco las bases del modelo que se lleva posterior. Como hay dos dimensiones de problemas, se ha tenido que utilizar un modelo que combina la capacidad de utilizar ambas dimensiones. ¿Vale? La primera, la espacial, se ha hecho a través de Graph Neural Networks, que son unos modelos que lo que hacen es intentar propagar la información. Por ejemplo, aquí veis el ejemplo que si se intenta predecir el valor de A en el futuro, pues lo que se hace es obtener la información de sus vecinos, computarla y finalmente, juntando la información entre sus vecinos, obtenemos un nuevo valor para A. Esta sería encargada de predecir la parte espacial. Después, para la parte temporal, lo que tenemos es una Recurrent Neural Network que está enfocada a tratar los datos temporales. Es decir, es una estructura que quizás que el dibujado no sé si se acaba de ver bien, pero lo que hace es procesar uno tras otro, diferentes datos de entrada y así tratan los valores. Por ejemplo, en el caso de radares, lo que le dirías, en mi caso lo que he hecho es darle 12 entradas de una hora para predecir las siguientes 12 entradas de las siguientes horas, 12 siguientes horas. Entonces, combinando ambas dimensiones, ambos modelos, puedes tratar ambas dimensiones. Y después se trae con problema de la aplicabilidad. Para aplicar aplicabilidad, normalmente hay una serie de métodos que se utilizan. Pero estos métodos, normalmente están enfocados a un tipo de problema concreto. Y realmente para problemas espaciotemporales, combinan ambas dimensiones, no existe ninguna técnica hecha específicamente para este tipo de problemas. En este caso, y suele ser lo que más se suele utilizar, es coger una técnica que es únicamente para la dimensión espacial, para tratar grafos. Y esta técnica lo que suelen hacer es buscar los componentes más importantes de los grafos para intentar deducir qué elementos son los que están mirando el modelo. Y después lo que tengo que realizar es una adaptación de esta técnica para que también tenga en cuenta la dimensión espacial y la dimensión temporal, porque originalmente solo tiene en cuenta la espacial. Entonces, aunque ya después de escribir el método que he utilizado, lo que realmente utiliza es una adaptación de este al problema concretamente. Vale. En base a estas bases, que he escogido un modelo de predictivo, que es AGCRN. Este modelo lo que hace es que te hace una predicción temporal y espacial, y GraphMask, que es una técnica de explicabilidad, pero para grafos. Estas son las bases, pero después posteriores lo he modificado. ¿Vale? Aquí veo un poco más de detalle a GCRN, por si no la explicación anterior un poco justa. Y pues se puede ver, se da los diferentes grafos, que son, en mi caso, 12 grafos, y después se procesan por el modelo y se dan salida de otros 12 grafos, que sería la evolución temporal de esos. ¿Vale? Entonces aquí tengo un modelo predictivo. Ahora, hay que integrarle la parte de explicabilidad. Y aquí entra GraphMask, que es el segundo componente. Este componente al final lo que integra es esa explicabilidad, aunque solo inicialmente a nivel del grafo, que lo que hace es, vale, voy a seleccionar un pequeño subgrafo. Voy a eliminar del grafo original todas las conexiones que no son importantes. Voy a hacer que la información solo se propague lo mínimo posible. De este modo, al final, yo obtengo patrones. Si yo, por ejemplo, tengo un nodo que es un radar en el norte de la ciudad y veo picos técnicas, a lo mejor lo que puedo encontrar es que para predecir su valor en el futuro, solo utilizar los nodos cercanos. Entonces ya, porque las conexiones que no son cercanas se han eliminado. Entonces, ya tengo un poquito mejor entendimiento de cómo funciona. Y también ten en cuenta que esta aplicabilidad, digamos que es dinámica. No es que yo entre el modelo y a partir de ese entrenamiento saco una máscara que es siempre igual y que indica cuáles son los nodos importantes, sino que a cada entrada que le doy tiene una máscara diferente y además se aplica para realizar la predicción. Entonces, digamos que es una explicabilidad dinámica en el sentido de que para cada predicción voy a tener una explicación diferente de por qué se realiza. ¿Vale? Y ahora os un poco los resultados que he obtenido al integrar ambos métodos. Y también explicaré cómo he hecho la parte un poco de integrar la parte temporal, ¿vale? A nivel espacial, lo que he hecho ha sido intentar obtener para cada uno de los radares que existen en este conjunto de datos, obtener cuáles son los otros radares que tienen información más importante.
Por ejemplo, en este caso hay un punto blanco. Ese punto blanco está utilizando información del resto de nodos. Originalmente utilizaban 325 nodos, si no me equivoco, para hacer la predicción, pero después de aplicar el método de explicabilidad se ha quedado unos 15 más o menos, o 20 dependiendo del caso. Entonces podemos reducir mucho más la cantidad de información y buscar más patrones. En este caso puede ver que lo que hace básicamente es ver el centro de la ciudad y sobre todo las entradas para realizar la predicción. Aquí se ve un poquito más de detalle de cómo esto se distribuye a lo largo de la ciudad y cuáles son los más muy importantes. Vale, pero después nos queda la inmersión espacial. En la inmersión espacial, la explicabilidad obtenido es un poco cómo se comporta el modelo en base al momento del día, ¿vale? Aquí podemos ver en el gráfico de la izquierda, que es la velocidad media en millas por hora que tienen los vehículos. A menor velocidad quiere decir que al final hay una mayor cantidad de tráfico. Y se puede ver a la derecha que el modelo determina que a cuanta menor la velocidad, más tráfico hay, mayor la cantidad de información que necesita. Al final, combinando ambas cosas, viendo que por un lado lo que hace el modelo es, una vez que se esfuerza a que sea lo más explicable posible, coge una serie de nodos distribuidos a lo largo de la ciudad y después que la cantidad de información que se tiene, que se usa, varía en base a la cantidad de lo complejo que se prueba en cada momento, lo que al final estamos pudiendo hacer en este caso concreto, en el caso del tráfico, es validar el comportamiento del modelo. Al final estamos viendo que hay un comportamiento lógico desde el punto de vista humano. Al final, este ejemplo que fue bueno, mi primer trabajo, se puede comparar un poco con el caso anterior en el que se podía encontrar cuál era el factor que hacía la distinción entre criminales y no criminales, como la sonrisa. Pues en este caso pues, se puede utilizar para validar el comportamiento también del modelo y ver que no está haciendo ningún comportamiento raro, no está utilizando una información que no debería, o si solo está fijando en unos datos que no deberían ser los esperados. Entonces se puede validar, ¿vale? Finalmente, también se obtienen unas métricas porque al final esta aplicabilidad lo que hace es eliminar información. Entonces tiene una pequeña penalización. Y en el mejor de los casos que se ha obtenido, pues ha utilizado diferentes datasets para comprobar que en todos ellos funcionaba, es que se ha sido capaz de eliminar el 95% de conexiones de grafo y se suma un 7%, se ha incrementado un 7% el error. Y al final lo que tenemos es que podemos validar de forma mucho más fácil el comportamiento del modelo sin tener un incremento de error, porque al final entre fallar 1,6 millas por hora o 1,8 millas por hora no es una gran penalización. Aún así hay que tener en cuenta porque en ocasiones hay problemas, por ejemplo, si se quiere verificar la entrada de una persona, un acceso, verificación facial, quizás no hace falta esta aplicabilidad, pero hay problemas en los que sí. Entonces al final también hay que tener en cuenta eso. Y después esta es una segunda versión porque, como pedí el anterior, la explicaré que hice en primer artículo, este es el segundo, todavía está sin publicar, pero ya está el modelo realizado. Está limitada al sentido más técnico, más de validad de comportamiento, pero también quiero, y bueno, en general es interesante, que no solo veas qué elementos son importantes, sino cómo evoluciona esta importancia dependiendo del contexto. Por ejemplo, en este caso puede ver en la imagen de la izquierda, en rojo son los nodos más importantes, y en el caso que corresponde al día de mañana, estos nodos más importantes son las entradas de la ciudad, las zonas céntricas, el aeropuerto. Pero en cambio, si miramos estos mismos nodos, que son los más relevantes, entre ellos, cuál es la distribución de la importancia, vemos que cambia por la noche y en cambio la zona más importante es la del sur, que bueno, en este caso en San José corresponde a una zona residencial que se llama Campbell. Entonces, ya con esta nueva versión del modelo, lo que estoy buscando ya no es solo una validación más técnica del modelo, sino también poder tener mejor interpretación del modelo y sacar análisis del tipo, bueno, hemos realizado un modelo, este modelo lo que hace es ver lo más importante de una ciudad y después, en base al momento del tiempo en el que se encuentra la predicción, va cambiando la relevancia de la zona más importante en base a los patrones de las personas. Entonces ya tenemos una explicabilidad más propiamente dicha, no tan solo técnica. ¿Vale? Si analizamos la explicabilidad para este caso, se puede ver que quizás no es el caso idóneo, en el sentido de que, vale, quizá para el tráfico no me es tan relevante saber justificar el comportamiento del modelo más allá de niveles técnicos de fiabilidad, pero
Hay otros problemas espaciotemporales que sí tienen más relevancia a este tipo de aplicabilidad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Que una compañía está trabajando en este caso es analizar series de ondas cerebrales con el fin de obtener aquellas que son más relevantes para realizar un diagnóstico. Al final, si usamos una serie de electrodos y este electrodo nos da una señal cada X segundos, pues nosotros podemos analizar estos patrones, intentar ver si existen patrones que son más importantes que otros para realizar la predicción, si hay señales que dan entre ellas correlacionadas, ya no es tan fácil de ver a primera vista, pero el modelo es capaz de obtenerlo, ya que es capaz de analizar estos patrones en común. Y al final, por ejemplo, en este caso se puede utilizar esta aplicabilidad para intentar ayudar a buscar patrones importantes para realizar un diagnóstico. También, por ejemplo, en este otro caso, que es el riesgo de incendio, cada nodo sería un punto en el mapa y al final, si hay una predicción de que una zona tiene más riesgo de incendios, te dice que esa predicción se realiza porque en los alrededores o en otro punto hay también probabilidad, se puede realizar un análisis, inspeccionar la zona, ver el porqué, controlar estas métricas. Entonces, al final, aunque el tráfico ha sido el problema que me he centrado para validarlo, ya que es el conjunto de datos persistente y mayor cantidad de modelos existen, es aplicable a otros métodos donde ya no solo es validación técnica, sino se puede intentar utilizar para hacer un análisis del problema, para encontrar patrones y demás. Y esta ha sido mi presentación. Espero que os haya gustado y que os atendéis cualquier pregunta. Adelante. Muchas gracias. Vamos a ver quién se anima a preguntar. Tienes aquí aplausos. Podéis preguntar directamente. Abrís el micro. Si hay varios, pues levantáis la mano. Vale, mira, soy Alfredo Jiménez de Factor. Tenía una pregunta, Javier. Sobre el modelo de tráfico que estabas describiendo, Sí. al final la cuestión es identificar uso, ¿no? Y hay una situación muy típica en el tráfico de las ciudades que es la gestión de emergencias, ¿no? Y en un momento dado identificar a través del tráfico que se está produciendo una emergencia. Hablabas de incluso tomas de datos cada 5 minutos y demás. Sí. ¿Hay alguna aplicabilidad de este modelo que se pudiera dar para la gestión de emergencias y poder redirigir el tráfico, poder tomar ese tipo de decisiones para que la emergencia tenga una vía prioritaria, por ejemplo? Sí, posiblemente se puede utilizar. Al final, obviamente, si ve un conjunto de datos que empieza a darse cuenta que hay un patrón diferente, al final te puede saltar una emergencia de, vale, este análisis que estoy realizando, que ese resultado está fuera de lo esperado, y te voy a decir que está fuera de lo esperado porque en esta zona se detecta un componente inusual. Entonces ya a lo mejor imagino que hay que hacer una gestión de cómo se maneja esa comprobación de por qué se ha hecho eso. Pero sí, se podría utilizar algún sistema para saltar alarmas de forma prioritaria y tener una justificación de esta alarma de por qué se ha realizado. Más allá de que haya un valor anómalo, intentar decir, vale, este anómalo se ha producido porque en esta zona pasa este tipo de cosas. Pues sí, y al final daría un poco de información extra respecto al modelo tradicional, sí. Por ahí se puede utilizar, creo yo. Gracias. A ti. Javier, yo quería preguntarte lo fácil que es trasladar tu modelo a diferentes dominios. Si ahora mismo lo que tienes está solamente pensado para trabajar sobre todo con el tema de radares y los otros ejemplos que has puesto, o si es fácilmente utilizable, pues no sé, por ejemplo, si lo quisiéramos utilizar para predecir desastres naturales o gestión de energía, optimización de rutas, no sé, otros problemas espaciotemporales. Sí, la idea es que sea un modelo general. Es decir, no hay nada específico que sea de solo del tráfico. Al final, los datos que estoy utilizando, ¿vale? En el original eran simplemente las series temporales y en el que, bueno, estoy desarrollando y se va a publicar, espero que pronto. También utiliza un poquito el minuto exacto, por decirlo de alguna manera, el momento exacto de ahora, ¿vale? Y entonces al final, incluso he realizado un artículo que es sobre el consumo de energía, entonces sí, mientras hay una combinación de tema espacial, de diferentes puntos de una ciudad, de una zona y temporal, se podía cambiar. Está pensado para que sea generalista.
entonces cualquiera puede tener su problema. Es más, mi idea ahora es centrarme en intentar validarlo moviéndolos a otros problemas y la adaptación debería ser mínima.